hacer la grabación de este webinar también para poder después poderlo subir a YouTube. Como ya les conté, Emilio Segreste quien les habla, desde las oficinas de Admiral Markets Chile de Providencia. Y vamos a empezar con lo primero. Todo lo que llega fácil, fácil se da. Es la frase que debemos tener en mente cada vez que nos ofrecen un negocio, una inversión, e incluso cuando ya estamos hablando de trading, cada vez que vamos a pensar en un trading demasiado rentable, en una operación demasiado rentable. Esta frase finalmente es la que regla de oro que podemos identificar cualquier estafa. Todo lo que llega fácil, fácil se va. Vamos a ver antecedentes primero. A mayor tecnología, como han visto actualmente los mercados financieros se mueven mayoritariamente por servidores. Actualmente hay pocas bolsas donde se negocien como las películas, todos gritando, comprando, vendiendo, y finalmente a mayor tecnología, entre comillas, eh, surgen nuevas alternativas de inversión, como está bien dicho, y más empresas que ofrecen sus servicios. Por lo tanto, también al mismo tiempo, todo este crecimiento de inversiones crean más posibles estafas. Y es lo que tenemos que resguardarnos. Esta presentación, sobre todo esta diapositiva, es muy importante de que entiendan. El riesgo está presente en todas las inversiones. No existe la rentabilidad fija sin riesgo. Si, lo que sí existe son las rentabilidades fijas con un muy bajo riesgo. Por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos de Alemania, depósito a plazo Chile. Son rentabilidades que son con rentabilidades fijas prometidas, pero incluso en realidad no hay, por eso mismo puse acá un asterisco, no hay ninguna rentabilidad fija 100% asegurada. Siempre hay un riesgo, por ejemplo, en el caso de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el riesgo es tan bajo que podemos decir que es una rentabilidad fija. ¿Por qué? Porque básicamente que llegue a caer a una bancarrota, Estados Unidos sería básicamente el fin de la era moderna, digamos, económica. Por lo tanto, el riesgo que ocurra eso es muy, muy bajo, por lo tanto las rentabilidades que promete el bono del Tesoro de Estados Unidos son fijas, se tienden a ser fijas. Igual que los bonos de Alemania o un depósito a plazo en Chile. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién está respaldando esta rentabilidad? El país. El país, el Estado está respaldando esta rentabilidad. Por lo tanto, podemos decir que sí son rentabilidades fijas, pero obviamente estas rentabilidades fijas van a tener una rentabilidad muy baja, porque por varias leyes de finanzas, leyes económicas, es imposible tener rentabilidades muy altas a un muy bajo riesgo. No existen tales cosas. Por ejemplo, lo que sí ocurre son rentabilidades altas, pero con un riesgo alto. Por ejemplo, el mercado Forex, el mercado de divisas o el mercado accionario. Son ejemplos de rentabilidades muy altas, pero con un riesgo alto. Que obviamente ese riesgo alto, si sobre todo no tenemos conocimiento de este mercado, es sustancialmente peligroso. Vamos a hablar, aquí comenté un poco del mercado Forex, que es el tema que nos convoca principalmente ahora. Voy a hablar de las principales estafas que giran alrededor del mercado Forex, porque ese es el área de nuestra especialización como broker de CFDs y Forex. El mercado Forex, para el que no lo conoce, es el intercambio de divisas. Es decir, por ejemplo, cuando un banco central o una empresa internacional quiere hacer una gran compra de dólares, la tiene que hacer el mercado. No puede ir a comprarle los dólares que están en un mismo país, porque no alcanzarían o no es viable operativamente. Por lo tanto, tú tienes que salir al mercado, y este mercado me refiero al mercado internacional. ¿Cómo se compone este mercado? Acá estamos viendo. Tenemos, por ejemplo, los bancos, tenemos los proveedores de liquidez, que son básicamente instituciones financieras, otros bancos, o bancos institucionales, bancos más grandes, hedge fund también, por ejemplo, que son instituciones financieras de inversiones. Y entre todos ellos se hacen compras y ventas de divisas. En el caso de nosotros, por ejemplo, Admiral Markets, trabajamos directamente con estos brokers, con estos bancos, con estas instituciones financieras para que nuestros clientes puedan hacer operaciones a través de nosotros como intermediarios financieros con estos gigantes financieros a través de nuestros servidores. Ese es el principal negocio de mercado Forex. ¿Y cuál es el objetivo de un broker de Forex? Es ser el intermediario financiero
entre las personas o inversionistas que quieren acceder a este mercado donde están negociando los mayores bancos institucionales o bancos de inversiones o bancos estatales. Bien, ese es el mayor mercado. Y para que sepan, es el mayor mercado mundial actualmente. Es donde se negocian, por cifras anteriores, 5.300 billones de dólares al día. Mucho dinero moviéndose entre todas las economías del mundo para que nosotros, por ejemplo, Admiral Markets, seamos los intermediarios financieros entre ustedes y estos bancos. Pero justamente este modelo ha hecho que muchas estafas giren alrededor de este mercado. Y es la que voy a mostrar ahora. A partir de esta parte, es la parte más entretenida de esta presentación. Aquí vamos a conocer cuáles son los trucos más usados y para que tengan mucho cuidado de cómo no caer en este tipo de estafas. Acá vamos a hablar de los robots falsos, las señales falsas, los esquemas Ponzi, que están muy en boca de todos estos últimos 2 días, y los brokers, que también hay esquemas de brokers que pueden tener intenciones no muy buenas con sus inversionistas. Vamos a hablar primero de los robots falsos. Los robots falsos, si es que alguna vez todavía no conocen lo que es un robot, son básicamente sistemas algorítmicos que se programan en un código y que pueden ser lanzadas en la plataforma de inversión, como por ejemplo nosotros, MetaTrader 4. Estos robots son diseñados en base a algoritmos matemáticos, en base a pruebas matemáticas o eh, cuantitativas, que finalmente logran que estos robots hagan las operaciones por nosotros. ¿Cuál es el problema? Que en general ha nacido un tema recurrente en el mercado sobre robots falsos que circulan en la red prometiendo generosas o prominentes rentabilidades. Por ejemplo, acá, este es el típico anuncio de una rentabilidad sustentable. Ustedes ven cómo a partir de 182 operaciones, básicamente el capital pasó de 228 a 674 en una recta demasiado perfecta. Es verdad que existen robots así, pero vamos a identificar, esto solamente fue una muestra. Por ejemplo, este gráfico no puede ser o no puede ser una estafa. Pero ¿cuáles son las estafas que rodean los robots falsos? Porque efectivamente hay robots que efectivamente sí cumplen con la función, que es sacar una rentabilidad muy buena del mercado. ¿Por qué? Porque básicamente son máquinas haciendo el algoritmo que nosotros ya estudiamos y ya analizamos. Por lo tanto, trabajan a la perfección. Generalmente son robots o EAs conocidos en el mercado, Expert Advisor, que se venden en distintas páginas web, distintas comunidades de trading, que ofrecen rentabilidades alucinantes, realmente muy alucinantes. ¿Y cuál es la principal estafa? El código nunca funciona, tú pagas porque pagas obviamente por adelantado por el robot, lo haces andar y finalmente el código ni siquiera compila en el sistema, en la plataforma MetaTrader 4. El otro estafa muy conocida es el backtesting falso. Esta, aunque no lo crean, es, entre comillas, fácil de adulterar un backtesting. Un backtesting es como el que estamos viendo acá, que nos muestran qué hubiera pasado en el año 2010 al 2011 si hubiera hecho andar mi robot. Y alterar esos backtesting no es sencillo para, digamos, los inversionistas tradicionales, pero sí es sencillo para una persona que ya tiene conocimientos informáticos y financieros. Por lo tanto, no hay que basarnos solamente en nuestra decisión en ver ver un buen gráfico. Esos backtesting de repente hay que analizarlos con lupa para saber que efectivamente no son lo que prometen. Lo otro también, como por lo mismo, las condiciones falsas en donde son testeados estos robots. Estas condiciones de repente las ponemos en un broker que nosotros mismos podemos adulterar y finalmente los datos que nos va a arrojar el robot son que son muy buenos. ¿Por qué? Porque claro, el mercado lo mantuvimos, por ejemplo, con spread cero, por ejemplo. O uno de los más comunes y más fáciles y más vagos, digamos, son los que nunca es entregado el asesor experto, tú pagaste y nunca te llega el correo o el archivo donde estaba destinado el asesor experto. ¿Cómo vamos a evitar todas estas estafas en relación a robots?
es básicamente saber qué es lo que está hablando, qué es lo que, si hay algún historial de comentarios acerca del robot. También saber en qué comunidad me estoy metiendo, si es una comunidad seria o es un portal X cualquiera. Son las principales herramientas para saber. La otra herramienta muy importante es saber analizar la estadística y los backtesting. ¿Ok? Ojo, porque realmente dicen, ah, entonces todos los robots son falsos. No todos los robots son falsos. Los asesores expertos sí pueden servir, pero con un muy buen manejo de cómo instalar este asesor experto, cómo montarlo en la plataforma y cómo adecuarlo a las condiciones del broker con el que vas a operar. Por lo tanto, los asesores expertos requieren el backtesting en condiciones especiales con el broker que vas a trabajar. No es lo mismo hacer el backtesting en un broker que hacerlo en otro broker. Por lo tanto, hay que hacerlo con condiciones especiales, con spread del momento, etcétera. Hay muchas variables que tienen que investigar ahí, eh, que obviamente requieren conocimiento. Ningún asesor experto puede servir para toda la vida. No hay ningún asesor experto me refiero, que sea 100% rentable para todo el resto de la vida. ¿Por qué? Porque el mercado va evolucionando, va cambiando y los algoritmos van cambiando. Por lo tanto, un asesor experto, lo más probable es que si está bueno y de repente lo descargas y te funciona, te va a servir un tiempo, pero no eternamente. Por lo tanto, esa eh, forma de hacer propaganda, de decir, este asesor experto es el mejor que ha hecho hace 10 años, lo más probable es que no sea así. ¿Por qué? Porque el mercado va cambiando, va mutando y tienen que irse modificando los códigos algorítmicos de estos asesores para poder ir al tiempo actual. Y es por eso que también sin conocimiento de Forex es muy difícil que sean rentables a mediano plazo y largo plazo. ¿Por qué? Porque como les decía, tienen que ir adecuándose, inclusive siendo un buen robot, tienen que ir adecuándose a lo que va pasando en el mercado. Y es por eso que necesitamos saber conocimiento de Forex, conocimiento de informática, conocimiento del lenguaje MQ4, en el caso de MetaTrader, para poder ir programando este robot. Por lo tanto, no creer en la rentabilidad de robots que dicen tener muy buenas rentabilidades y que es llegar e instalar. No es llegar a instalar realmente. Señales falsas. Las señales falsas también es un tema bastante movido. Hay varias comunidades de trading y comunidades de señales. La verdad que hay un sinfín. Y la verdad que las rentabilidades altas, si uno eligiera las señales solamente por la rentabilidad alta, estaría cometiendo un terrible error. ¿Cómo ganan estas señales? Son en base a que tú pagas una suscripción mensual, que realmente te puedes amarrar incluso hasta más meses, te pagas una suscripción anual, por ejemplo, pero lo más común es que pagas una mensualidad y finalmente entras con tu cuenta, te cargas a la señal, pero finalmente la señal no funciona como lo que debería haber sido. ¿Por qué? Porque todo lo que te muestra a ti como historial y como prueba de que ellos son muy buenos, son las rentabilidades altas, pero solamente del balance, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que no se está revisando, por ejemplo, el equity, que se aleja mucho del balance, y en ese caso hay cuentas que tienen un riesgo muy, muy alto y que tú en porcentaje ves que sigue creciendo el balance. El balance sigue creciendo y es el principal indicador de rentabilidad. Pero si ese porcentaje de rentabilidad no es comparado con el equity que debería ir acompañando este balance, finalmente eso conlleva un riesgo muy alto. Y ahí, más que sea una estafa directamente, lo que puede ser que finalmente te están prometiendo una señal muy buena que finalmente no es una señal tan buena, que es una señal de alto riesgo, por ejemplo. Y lo otro, que este sí es muy típico, es el sistema de retiros y depósitos para generar una curva positiva. Finalmente, esto se pueden hacer una forma de, tú depositas a broker, retiras a broker, depositas a broker, retiras a broker, y eso en el historial queda marcado de tal forma que el balance hace que vaya subiendo, pero finalmente esta subida es solamente por retiros, depósitos y retiros. No es por una gestión adecuada de la cuenta, es simplemente para adulterar la curva de balance. Realmente todo esto son temas bastante técnicos que se pueden explicar obviamente mucho más en detalle, pero finalmente lo que yo le recomiendo es un análisis correcto y sobre todo
fijarse en el gráfico de equity y no no el del de balance. El de balance es el que nosotros vamos a ver primeramente en todos los portales de señales, pero no es el que nos va a decir que finalmente eso nos asegura la rentabilidad. Hay muchos factores de drawdown, por ejemplo, acá, DW. El drawdown se refiere a cuánto es lo máximo que puede perder la cuenta en algún momento de la vida de la cuenta. Si yo solamente me baso mi decisión en ver cuál es la cuenta que gana más y no estoy viendo el drawdown, estoy cometiendo un grave error. ¿Cómo evitar también estas señales falsas? Los comentarios en la comunidad. Generalmente cuando son comunidades grandes ya hay bastantes usuarios que utilizan este sistema y van comentando acerca de las señales. Es muy bueno leer los comentarios, leer qué están opinando y saber si la comunidad avala o no avala esta señal. Obviamente también siempre desconfiar de, por ejemplo, si vemos un tipo de posteo que está siempre, pero que son muy parecidos, desconfiar que realmente es el mismo trader que está poniendo esos posteos. Básicamente aquí hay que desconfiar mucho de todos y hacerse, digamos, asegurarse de lo que estamos viendo. Aquí las estafas en este caso de los robots y las señales no son muy grandes, son estafas hormiga básicamente. Una estafa que tú pagas una suscripción mensual o pagas, por ejemplo, un robot de 200, $300, pero finalmente es una estafa entre comillas menor por la cantidad de dinero involucrado. Obviamente, de hecho, he visto varios robots de $2.000, $3.000 que te aseguran la rentabilidad. Siempre, recordando la primera diapositiva, no hay nada que te pueda asegurar rentabilidad, ni el mejor robot del mundo te puede asegurar rentabilidad. Por lo tanto, basar tu patrimonio, tu casa, tu vida en este tipo de inversiones es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el mercado en sí es riesgoso. El mercado Forex es uno de los más rentables del mundo, pero al mismo tiempo es uno de los mercados que más se mueven. Por lo tanto, la volatilidad, si tú no la conoces, si no conoces bien el sistema, lo más probable es que tu cuenta quede en cero. Y es por eso que nosotros, en este caso Admiral Market, nos preocupamos mucho de la parte educativa, sobre todo gestión de riesgo. Y vamos al más entretenido por el momento, de los esquemas Ponzi. Los esquemas Ponzi son bastante usados, pero no son, ¿cómo decirlo así? No, cada cierto tiempo aparecen y cada cierto desaparecen. El esquema Ponzi fue en Estados Unidos inventado, por decirlo así, por uno de los primeros estafadores más grandes del mundo. Y esto fue la estafa más grande del mundo, fue por Bernard Madoff, más de 50.000 millones de dólares en el esquema Ponzi. Vamos a ver ahora cómo funcionan y cómo entran las personas pensando que es una de las mejores inversiones de su vida. Vamos a ver entonces lo bonito. Lo bonito de este esquema es las rentabilidades atractivas. Son atractivas porque no tienen riesgo, son rentabilidades que están sobre el mercado y básicamente tienen oficinas y marketing de lujos, todo se ve muy bien, personas profesionales, entre comillas. Y sobre todo, lo muy importante, que crean mucha confianza con los inversionistas porque llegan los pagos de los dividendos segundo a segundo. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, esta confianza que se va pagando dividendos a dividendos y va creando una confianza con los inversionistas que finalmente hace que esta red se vea expandida a través de todos los familiares, todos los amigos y todas las personas que van rodeando esta pirámide. Es por eso que el esquema Ponzi o piramidal funciona así y esta es la base fundamental del esquema, la confianza con el pago de los dividendos en un principio. Por eso que se ofrecen rentabilidades sobre el mercado para que sean atractivas. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que quiera un poco y es lo que más debería entrar en duda, las rentabilidades que están sobre el mercado. Si fuera así y fueran reales, se crearía el problema del arbitraje, un tema económico, perdón, que es la base de toda la economía mundial y es porque algo que, por ejemplo, un banco de Chile, por ejemplo, que diera una muy buena rentabilidad,
Básicamente, si se diera eso, crearía una brecha entre los otros bancos y finalmente todos los inversionistas iríamos con ese banco, que finalmente haría que la oferta y la demanda del mercado y haría que finalmente esto bajara de nuevo a un porcentaje de mercado y finalmente es lo que mueve esta economía, mueve todo el mundo y es la regla, por decirlo así, filosófica, eh, económica de lo que, por qué una inversión demasiado alta no puede ser viable en el largo plazo, sin un riesgo, obviamente, porque aquí hay un mix de beneficio-riesgo. Para los que quieran entenderlo más, la parte más económica y teórica, lo podemos conversar después más en profundidad, pero no me quiero meter mucho ahí en el tema porque es un tema medio económico, con teorías y todo, matemáticas. Pero básicamente lo bonito de este esquema, o lo que lo que la gente ve, son rentabilidades atractivas, sin riesgo, oficinas y marketing de lujo y confianza con pago de dividendos. Pero ¿cómo es en realidad esto? El dinero no se ha invertido en ningún instrumento. ¿Por qué no se ha invertido en ningún instrumento o fondo? Y aquí es una pregunta que me han hecho últimamente, en estos últimos días me decían, pero ¿cómo? Si me decían que invertían en este mercado, y efectivamente en este mercado sí se pueden tener esa rentabilidad, se pueden, pero ¿cuál es el problema? Eh, los esquemas Ponzi ni siquiera invierten una porcentual de esta plata. ¿Por qué? Porque si entraran en el sistema bancario o entraran en el sistema financiero de algún broker, serían detectados rápidamente. ¿Por qué? Porque los movimientos de fondos serían tan extraños que generarían dudas y en este caso, por ejemplo, nosotros, en el caso de Almiar Market, tenemos la obligación de denunciarlo ante el UAF. Por lo tanto, no hubiera sido viable meterlo a ningún broker. Como es también en este sistema, los ingresos de las personas nuevas que van entrando con capital porque entran más capital de ellos o porque recomiendan este sistema, siempre van a ser mayores a los egresos. Estos egresos son los dividendos que le están pagando a la gente. Pero como la alternativa de inversión es tan apetecible, tan rentable, finalmente los ingresos siempre van a superar a los egresos. Y es por esto que este sistema sigue creciendo, 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 hasta que el monto es tan grande que finalmente desaparecen o alegan algún problema con la inversión. Así funciona este esquema Ponzi. La verdad que tienen que haber varios factores para que converjan sociales, psicológicas, de el tipo de gente que van a entrar. Hay varios factores que tienen que converger para que este sistema Ponzi perdure. Generalmente los sistemas Ponzi duran a lo máximo 5 años y ahí es cuando siempre la cadena, por una cosa eh, estadística, siempre termina a los 5 años más o menos estos esquemas Ponzi. Bernard Madoff fue una de las personas que estuvo, si no me equivoco, 10 o 15 años con este esquema, con clientes de la envergadura de bancos. Obviamente Bernard Madoff era un experto del sistema, había sido presidente del Nasdaq, que es de los índices de la bolsa más importante de Estados Unidos, y tenía una reputación intachable, por lo tanto, dudar de él era muy raro. Y es por eso que entraron con él clientes, como les comentaba, bancos, coronas, imperios, perdón, monarquías, por ejemplo, monarquía inglesa y española, creo que entraron también con ellos, personas que tenían asesores financieros y que creyeron en este esquema Ponzi de Bernard Madoff. Ahora, para común y corriente, obviamente él, por ejemplo, no deja de invertir menos de no sé cuántos mil millones de pesos, en nuestro caso, o millones de dólares, para que justamente fuera restringido. La verdad que el sistema en sí, detectarlo, como Bernard Madoff lo hizo, es difícil en ese nivel. Lo tuvo que detectar una investigación que llevó casi 10 años para poder detectar esa estafa. Pero ¿cuál es la forma más fácil de detectar este tipo de estafas? Rentabilidades muy por sobre el mercado. Generalmente cualquier rentabilidad muy por sobre el mercado, al mismo riesgo, estoy hablando, porque obviamente, por ejemplo, Mercado Forex te ofrece alternativas de poder rentar sobre el mercado, pero a un riesgo más alto. Y esa es la gracia de este mercado financiero. Tú, al arriesgar más, puedes obtener más. Ahora, ojo, en regla financiera, no por arriesgar más implica que vas a ganar más.
Tampoco, hay una curva que en un próximo webinar me gustaría mostrárselo. Hay una curva que efectivamente siempre se trata de eficientar esa curva de inversión, que se busca el menor riesgo posible al mayor retorno posible. Perdón, el retorno posible que yo quiero al menor riesgo posible. Esa es la tónica, digamos, de las inversiones. Pero si yo quiero rentar más, debo de asumir un riesgo mayor. Por lo tanto, cualquier rentabilidad muy sobre el mercado con las mismas condiciones de riesgo no puede ser viable. Eso es parte del arbitraje, es parte de cómo funciona este mercado y por qué existe como existe actualmente. También la sensación de urgencia por invertir. Generalmente este tipo de inversionistas no presionan mucho para invertir en el sentido de que si no inviertes hoy día perdiste no sé cuánto y ese tipo de acoso no es bueno. Em, También, por ejemplo, regulaciones o instituciones reguladoras. Saber con quién persona estoy trabajando, qué regulación está detrás de ellos, qué regulación está con ellos, con quiénes instituciones financieras están agrupados, etcétera. Y por último, también la opinión de expertos. La opinión de expertos es muy válida. Por ejemplo, en estos últimos días, Rafael Garay lo había dicho hace mucho tiempo. eh, Nosotros, no por, digamos, echando un poco de flores, pero nosotros siempre hemos recomendado que tuvieran cuidado con este tipo de inversiones. Eh, Obviamente, hasta no detectar que el tema era, hasta que no sea declarado por la justicia culpable, no podemos decir nada, pero finalmente hay que tener alerta con este tipo de inversiones que prometen más de lo del mercado. Eh, y finalmente con la última patita de este sistema de mercado Forex, ¿cuáles son las estafas que giran alrededor de este mercado? Los brokers también pueden caer en esta categoría si tienen algún tipo de conflicto de interés con la ganancia de los inversionistas. La verdad que aquí es un tema bien delicado porque hay muchas formas de engañar a los inversionistas que están ya haciendo trading en un broker. Se pueden correr los stop loss, se pueden generar precios que nunca existieron, eh, se pueden cerrar operaciones que no tienen explicación, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer y básicamente no quiero atacar, digamos, a ningún tema en particular para no, básicamente no quiero tocar los temas tan profundos de qué se puede hacer porque realmente se puede hacer mucho si es que no hay regulación. Y más bien lo que quiero hablar es cómo elegir un buen broker, sobre todo resguardando la parte de estafas. Lo más importante es la parte de regulaciones. Bueno, hay que decirlo, en Chile no hay regulaciones para el mercado foreign ni el mercado de derivados. Por lo tanto, efectivamente se presta para muchas de estas estafas. ¿Cuál es la regulación? Obviamente, si no nos podemos acoger a ninguna regulación nacional, tenemos que acogernos a regulaciones internacionales, como la FCA, la MiFID, la EBSA, ASIC, etcétera. Son regulaciones internacionales que ya están bien conocidas, son regulaciones bastante estrictas que cuestan bastante dinero que la regulación te dé siquiera digamos, la regulación que te analice la empresa. Por lo tanto, una regulación como la ASIC, FCA, MiFID, EBSA, son importantes a la hora de elegir un buen broker. También, obviamente, es muy importante y más fácil de comprobar con los tiempos actuales con Google. Hay una página que les puedo recomendar, Peace Army. Ahí está, es un portal donde se denuncian todos los tipos de broker que pueden hacer scams. Y ahí básicamente podemos ver la reputación que hay en el mercado. La reputación que hay en la red sobre los brokers es súper importante. También es súper importante saber qué software con qué software trabajan estos brokers. Finalmente, por ejemplo, MetaTrader 4 es la plataforma más utilizada alrededor del mundo por brokers, eh, por los brokers. Por lo tanto, una plataforma que sea del mismo broker solamente y se puede prestar para alterar esa plataforma, pero MetaTrader 4 finalmente no sea, es más difícil de modificar. Al mismo tiempo también los instrumentos, si vemos instrumentos que son, por ejemplo, el precio sobre las nubes que están en Santiago actualmente, por ejemplo, son activos o son cosas con tan poco peso financiero
que finalmente, aunque yo tenga, por ejemplo, la lista de todas las acciones del mundo sobre CFDs, finalmente eso no es que sea un buen broker, finalmente eso es porque o están metiéndole casi inventos de precio. Por lo tanto, es mejor de repente tener un par de acciones, un par de índices, lo más importante que realmente sí tienen su sustento económico. Y lo último, también muy importante, es global pero local. Por ejemplo, brokers internacionales que ya tienen todas estas regulaciones internacionales, buena reputación, un buen software, instrumentos sustentables o que tienen buena liquidez, eh, pero tienen oficinas locales. Por ejemplo, en este caso, Admiral Market es un broker internacional, pero que tiene presencia local. Te da por lo menos un lugar donde puedas ir a alegar, donde sabes que hay gente, donde sabes que hay gente detrás, donde conociste por lo menos a las personas y sabes quiénes son. Por lo tanto, es súper importante saber que el broker con el que estás trabajando hay alguien detrás de tu país o de donde estés. ¿Cómo evitar también esto? Los bonos desproporcionados, generalmente bonos muy altos, bonos demasiado exagerados por ingresos de capitales, la verdad que siempre pueden levantar sospechas. Eso lo tienen que evitar. Apalancamiento desproporcionado, generalmente nosotros recomendamos 1 a 100. Más de eso realmente no necesitan. Pese a que, por ejemplo, en nuestra plataforma tenemos 1 a 500 máximo, pero va reduciéndose a medida que va aumentando capital. Más de 1 a 100 es realmente no necesario con una buena gestión de riesgo. Por lo tanto, dar un apalancamiento desproporcionado 1 a 2000, la verdad que no es necesario. Condiciones de mercado también. Hay que fijarse que las condiciones de mercado no sean exageradamente altas ni tampoco exageradamente bajas. Finalmente, todos los extremos son malos y siempre hay que saber cuál es el spread promedio de mercado, cuál es el spread general que se está dando en los brokers internacionales para saber efectivamente si estamos dentro del medio. Y lo más importante justamente es que no tengan regulaciones. Es súper importante que, aunque sean regulaciones internacionales, porque en el caso de Chile, por ejemplo, no existen ni en Latinoamérica, haya regulaciones internacionales que avalen el broker y la operativa del broker. Bien, muchas gracias por el tiempo invertido. Es tiempo de las preguntas, que me imagino que hay varias. Tengo acá. ¿Hay alguna acción, me pregunta Luis, para detectar un trader que manipuló o plagió por medio de Forex, capitales? Básicamente sí se pueden, dependiendo, por ejemplo, hay muchos casos hay algunas plataformas que te permiten ver tu rentabilidad para saber como el análisis de tu cuenta, pero si el broker está coludido, puede que incluso muestre rentabilidades que no son falsas. ¿Por qué? Porque el broker manipula el mercado para que estas rentabilidades puedan ser dadas. Entonces, de esa forma se puede hacer. Eso es conocido. Francisco Fernández me pregunta quién regula Admiral Markets. En el caso de Admiral Markets Chile, obviamente, si fuéramos broker nacional, sinceramente, la verdad que podríamos hacer entre comillas lo que quisiéramos, porque no hay regulación en Chile. Pero afortunadamente nosotros, Admiral Markets Chile, somos parte de Admiral Market Holding directamente, y por lo tanto, Admiral Market Holding, que sí está regulada por la EPSA, por la EPSA y por la MiFID, que son regulaciones europeas bastante fuertes. Nosotros, al ser parte de este holding, tenemos que declarar todos nuestros movimientos de dinero, todos nuestros spread, todo lo está declarado a través del holding con las regulaciones internacionales. Aparte, tenemos la regulación internacional de la FCA en Admiral Markets UK, que obviamente también, por ejemplo, nuestros servidores están en Inglaterra. Eso también te da un respaldo. Y hay que ser súper sinceros, si quisieran la regulación FCA directamente en sus cuentas, tendríamos que abrir una cuenta en Admiral Markets UK, que obviamente lo podemos gestionar desde acá, les podemos dar todo el apoyo y justamente, pero la parte de dinero se tendrá que ser trasladado a Inglaterra. Me pregunta Matías Rodríguez, en cuanto al sistema de inversión que explicaste sobre el sistema Ponzi, actualmente me presenta uno. Me parece muy bueno, pero concretamente ¿cómo puedo asesorarme bien de que no sea un sistema Ponzi? Bueno, es cosa un poco de ver las noticias que están pasando actualmente en Chile, no sé si estás en Chile,
Como lo dije, cualquier rentabilidad sobre el mercado que no te asegure, que te diga sin riesgo, tiene que levantar tus sospechas. Tienes que saber quiénes son las cabezas de esta empresa, tienes que saber la experiencia de ellos, tienes que saber quién los avala, si es una empresa internacional, si es una empresa chilena. Em, Igual que lo que dije al principio de la presentación, lo que fácil llega, fácil se va. Por lo tanto, cualquier rentabilidad sobre el mercado con rentabilidad fija no existe. Literalmente no existe. Créanme que no, es una ley económica que si existiera eso, entraría el arbitraje a entrar. El arbitraje es un término económico y no se podría dar, porque todos los inversionistas, todos los bancos se irían a ese tipo de inversiones. Y sabemos que el mercado de inversiones de Forex, por ejemplo, no se puede asegurar ninguna rentabilidad. Y por eso también que los brokers no deben de tener ningún conflicto de interés con los inversionistas. En nuestro caso, cualquier broker regulado y cualquier broker serio nunca puede dar ninguna recomendación de compra o venta de algún instrumento. Bien. ¿Cómo detectar market maker? Me pregunta Francisco. Hay una forma fácil en la parte de MetaTrader 4, cuando yo estoy en ejecución cuando yo voy a abrir una operación, me sale ejecución de mercado o ejecución instantánea. Si sale ejecución instantánea, quiere decir que estoy dentro de mesa de dinero o básicamente market maker. Por lo tanto, si la plataforma me arroja que es ejecución de mercado, estoy trabajando efectivamente sobre el mercado con plataforma STP. Francisco me pregunta, Admiral Market es un broker STP. Efectivamente es un broker STP SN. Tenemos cuentas STP SN y tenemos cuentas SN con ejecución SN, la cuenta Prime, la cual es la más profesional. Me preguntan acá, ¿dónde puedo aprender a invertir Forex y cómo elijo un buen broker? Como bien lo comenté, ¿dónde puedes aprender? Bueno, hay muchos cursos que se ofrecen actualmente en Internet. Mi recomendación justamente es al momento de elegir un broker, el mismo broker te va a ayudar a encontrar la mejor educación. No es que ojo, que los brokers no son universidades de Forex, ni te pueden enseñar todo, eh, pero sí puedes tener una guía importante dentro de los brokers y los ejecutivos. En nuestro caso, Admiral Market, esa es nuestra función. Los ejecutivos de Admiral Market te orientan hacia dónde tienes que ir estudiando y apoyándote en la educación más importante y la base. Em, Matías me pregunta, estudia muy bien y no encuentro fallas, pero Matías, si quieres contactarme después, me puedes contar cuál es la inversión que te proponen, te puedo dar mis comentarios y analizarlos tú, básicamente, finalmente, eh, qué te proponen y yo te puedo dar mis observaciones si te parece. Voy a dejar mi correo electrónico, le voy a dejar mi correo electrónico a todos, acá, Emilio Segreste, @admiralmarkets.com. Emilio.segreste@admiralmarkets.com. Eh, Aquí está. Y me pregunta cuáles son spreads razonables. Generalmente, mira, por ejemplo, nosotros en eurodólar tenemos spread un punto. Pero, por ejemplo, si yo te ofrezco spread cero continuo, fijo, o sea, spread 0.3 fijo, si, por ejemplo, en nuestro caso, que somos un broker SN, STP, tenemos spread promedio de un punto en eurodólar, que alguien te ofrezca 0.3 fijo, sin comisión, sin nada, es raro. Finalmente es cosa de comparar con brokers internacionales y ahí te vas a dar cuenta cuál es el spread. Bien. No sé si tienen más preguntas los asistentes.
Vamos a, esta es un YouTube, es un video que está grabándose, así que te lo puedo mandar después. Lo más probable es que lo repitamos pronto. Te tendré que confirmar fecha porque todavía no está elegida, pero te voy a confirmar Luis. De todas formas, en los canales de YouTube, Admiral Market Chile, están todos los videos de webinars que hacemos.